que deberíamos estar bien predispuestos para recibir lo que el Señor tenga para nuestras vidas? ¿Vamos a orar para eso? Amén. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y tú prometes hablarnos siempre, darnos una palabra. Aquí está la palabra viva, eficaz, Señor, que produce cambios en nuestras vidas. Oramos para que hoy podamos escucharte a ti directamente, Espíritu Santo, tú hablando en nuestros corazones, mostrándonos la realidad de lo que dice tu palabra. Gracias, confiamos en ti, Señor, que esta palabra también la vamos a poner en práctica y la vamos a poder compartir con otros que también necesitan escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, estoy seguro de que este mensaje tú lo tienes que incorporar porque se lo vas a tener que predicar a alguien. Seguramente en tu familia, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, hay alguien que necesita escuchar esta palabra de Dios. Y el Señor quiere que tú seas el canal. Así que apréndelo, prepárate, abre tu corazón. Si tienes ahí alguna lapicera, tomar apuntes, pues hazlo porque va a ser de mucha bendición para ti. El título de esta predicación, quizá usted la ha escuchado alguna vez, por allí, porque siempre se hacen esta pregunta. ¿Por qué a los buenos le pasan cosas malas y a los malos cosas buenas? ¿Cuántos escucharon esta frase? Bien. ¿Por qué pasamos accidentes? ¿Por qué los que creemos que somos buenos, a veces las cosas no nos van tan bien como a otros que sabemos que son más malos que nosotros? ¿Por qué pasan estas cosas, estas diferencias? ¿Saben que la Biblia lo habla? Lo dice muy claramente. Está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Si usted va a su Biblia, lo va a encontrar allí. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Quiero responder a esta pregunta desde una perspectiva bíblica. Puede que podamos escuchar esta pregunta en otros lados, en otros sitios, en otros contextos, y tengas otro tipo de respuesta. Pero vamos a ver qué dice Dios, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este tema. Leemos Eclesiastés 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. La Biblia te está diciendo que esta pregunta es real, existe. Es lo que sentimos, es lo que percibimos, es lo que vemos. Y que dentro de nosotros parece inquietarnos tanto que necesitamos una respuesta para saber por qué las cosas suceden, a veces por qué suceden al revés de lo que pensamos. Y cuando vamos a la Biblia, pues tenemos respuesta de la palabra de Dios. Frente a la pregunta, ¿por qué a los buenos le pasan cosas malas y a los malos cosas buenas? En primer lugar, tenemos que definir algo muy importante. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Tenemos que empezar por ahí. Porque está la percepción de que todos somos buenos. ¿Hay alguien que es malo aquí? Ah, sí, ahora sí, van a decir que sí. Pero internamente uno cree que es bueno. Los malos están del otro lado. Nosotros somos buenos. Recuerdo hace tiempo atrás habíamos hecho un curso de evangelismo y una pregunta que le podemos hacer a todo el mundo es: ¿te consideras una buena persona? Y la persona, ¿qué le va a decir? Que sí, por supuesto, claro. Entonces la pregunta que sigue es: ¿te puedo hacer una pregunta para saber si realmente eres bueno? Y ahí las personas puede que te digan: bueno, pregúntame si quieres. O te dicen que no, ¿no? Pero frente a esa otra pregunta, la segunda pregunta es: ¿has guardado los 10 mandamientos? Es una manera de cotejar para saber si realmente eres una buena persona. Y te van a decir que probablemente que sí, pero cuando empiezas a hacer un detalle de cada una de estas, de los 10 mandamientos, cada persona empieza a darse cuenta que
tiene cierta culpa porque alguna vez ha mentido, alguna vez ha quitado o ha robado algo, aunque sea una lapicera, alguna vez ha visto con malos ojos a otra persona, alguna vez ha tenido un enojo a tal punto de querer matar a alguien, pero no lo ha hecho por cuestiones que ya todos podemos reconocer. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que, bueno, no somos tan buenos como creemos. Por eso es necesario definirlo. Ahora, el mundo en el cual nosotros estamos viviendo ha cambiado muchas normas y hay muchas cuestiones que hoy pueden ser legales, pero no significa que sean buenas. ¿Cuántos me entienden? Hay muchas cosas en este país que son legales, pero no significa que todo lo legal es bueno. ¿Dice amén? El aborto es legal, la homosexualidad es legal y hay un montón de muchas cosas que son legales, pero según la Biblia hay muchas cosas que no son buenas. Y deberíamos cotejarlo según la palabra de Dios. Por eso el hecho de, a ver, ¿qué dice el mundo? ¿Quién dice que a ciertos buenos, ¿no? A los buenos les pasan cosas malas y a los malos buenos? Mire, Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios ya está profetizando, ya está diciendo que el contexto por el cual desde esa época hasta hoy se está viviendo es que se están cambiando los órdenes, se están cambiando los parámetros para poder medir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso deberíamos entender muy bien quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado más de una vez. Hemos desagradado a Dios porque de hecho también la Biblia dice que de nacimiento somos así. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Si nosotros como cristianos alcanzamos la justicia, es por mérito exclusivo de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él nos ha hecho justos, pero dentro de nosotros, si nos analizamos nosotros, no somos justos, no somos buenos. Jesús de hecho le dijo a una persona que creía ser buena y se acercó al Señor y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Jesús mismo dice que ninguna persona es buena. Desde ese punto de vista, entonces deberíamos decir, ok, tal vez no somos tan buenos y tal vez hay algunas cosas que estamos recibiendo porque no somos tan buenos. O los que son malos tal vez no son tan malos como yo pienso, como yo percibo las cosas. A ver, debo necesitar un parámetro objetivo que me diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso vamos a la palabra de Dios. Entendemos que si Dios es creador, nos ha creado a todos, ha creado el camino de lo bueno, también sabemos que es el camino de lo malo. Así que Jesús lo define de una manera general que nos va a ayudar a tomar una postura en Lucas capítulo 6, versículo 45, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Jesús está definiendo entonces, las personas buenas son las que tienen un buen corazón. Las personas malas son las personas que tienen un mal corazón. De allí procede todas sus acciones, sus palabras, sus conductas, su influencia, porque el corazón es central para saber si una persona es buena o no. Una persona buena ha entregado el corazón a Jesucristo, a Dios, a lo que el Señor ha dicho en su palabra, para poder tener una vida acorde a lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay personas que tratan de agradar a Dios y hacer lo que Dios dice en la Escritura, ayudar a su vecino, ayudar a otros, bendecir y demás. Entonces, estamos viendo que si procede de un buen corazón, esa persona es buena. Pero una persona que tiene un mal corazón, pues va a reflejar siempre lo malo. Así que desde ahí es que decimos, entonces nuestra pregunta es,
¿por qué una persona? Porque una persona que tiene un buen corazón, a veces le pasan cosas malas. Y porque una persona que tiene un mal corazón, a veces le pasan cosas buenas. Parece que eso es contradictorio para nosotros. Así que vamos a resolverlo de a una pregunta, una a la vez. Segundo lugar, segundo pensamiento. Jesús nos ayuda a entender un poco esto. ¿Por qué a los malos les suceden cosas buenas? Vamos a empezar por ahí, porque normalmente uno se fija en otro, ¿no? Mira aquel, qué bien que le está yendo las cosas. Mira ese tío que no conoce al Señor, qué bien le va en su negocio. Ay, yo tengo unos primos que hacen unas travesuras por ahí, pero le está yendo muy bien, le va mejor que a mí. ¿Le suena? ¿Por qué a personas de mal corazón parece que le va bien? Bueno, mire, la realidad es que según la palabra de Dios, lo normal es que sufran las consecuencias de sus propias decisiones. Así que si han tomado malas decisiones, lo normal es que les vaya mal en las decisiones que toman. Pero tienes que saber esto. Las personas de un mal corazón nunca te va a decir todo lo que le está pasando. Te van a decir siempre las cosas buenas. Te van a decir que está todo bien. Te van a decir que hasta ahora le está yendo bien, porque de alguna manera se autoprotegen y también quieren provocar cierta envidia en otras personas. ¿Me están siguiendo? Entonces, desde ese proceder, no siempre tenemos todas las referencias de lo que hace, recibe y las consecuencias que tiene una persona de mal corazón. A personas malas les pueden ir financieramente mejor que a nosotros, pero no sabemos las formas en que ellos están procediendo para obtener todos esos beneficios. Puede que a algunos les vaya muy bien, puede que otros hagan cosas bien, las hagan bien, pero otros no lo sabemos y no lo están haciendo correctamente. Recuerda lo que dijo el Señor. Hay un principio universal para todos que el Señor dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice la Biblia que cuando Dios da naturalmente a esta tierra los beneficios y demás, se las da a todos por igual. Dice eso la Biblia, que a los malos también reciben cosas buenas porque Dios se los da a todos por igual. Por ejemplo, ayer llovió. ¿Cuántos recibieron algo de lluvia en su casa? ¿Ustedes creen que son buenos o que son malos porque recibieron lluvia? Sí, los vecinos suyos también recibieron lluvia. Todo el mundo recibió lluvia, todos están contentos, ¿no? Porque le van a crecer las flores. Eso no significa que podamos definir quién es bueno y quién es malo porque le está naturalmente yendo bien las cosas. Dios dice que Él hace llover sobre justos y injustos. Ahora, cuando Dios tiene que juzgar a las personas, piensen, un día todo el mundo va a comparecer delante de Dios. Dios tiene que ser imparcial en su justicia. Así que cuando una persona va a estar ahí mala, compareciendo delante de Dios, Dios le va a mostrar su vida, le va a mostrar todas las cosas que ha sucedido y también que ha recibido muchas cosas buenas. ¿Por qué es importante esto? Porque nadie delante de Dios puede tener la mínima opción de decir, pero a mí no me bendijiste, bendeciste a otros, pero a mí, como era malo, no me bendeciste. Entonces, esto es injusto. Y Dios dice, no, yo también te bendije. También te di cosas buenas. También has recibido, pero tú lo has rechazado. Es decir, desde el punto de vista de la justicia de Dios, es necesario que Dios a toda persona le muestre cosas buenas y cosas malas. Porque un día van a tener que declarar todo esto que pueden estar recibiendo. Así que nadie puede decir que Dios hizo acepción de personas, que solamente las bendiciones le dio a los buenos. No, ahí dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos e injustos. Las cosas malas, claro, nos tocan mucho, ¿no? Pero las cosas buenas deberíamos nosotros ver de dónde proceden. Una persona mala, de mal corazón, cuando recibe cosas buenas,
debería darse cuenta quién es la persona que está atrás bendiciéndolo y ayudándolo. Por eso vuelvo a hacer la referencia del día del juicio final. Cada persona, sea buena o mala, va a tener que darse cuenta que Dios lo ha bendecido siempre. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Es una pregunta que se le hace a una persona imaginaria. El apóstol Pablo está pensando en una persona imaginaria que se cree que es bueno, que cree que está todo bien y que como Dios no lo castiga, así se va a quedar. Y dice esto Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, Dios da cosas buenas, Dios bendice muchas veces a las personas malas porque quiere que se arrepientan, quiere que reaccionen, que se den cuenta de que las cosas, si algo le está pasando a esta persona, ¿por qué las cosas me están yendo bien si yo estoy haciendo las cosas mal? Muchas veces Dios usa eso para tocar sus corazones, para que reconozcan, porque al fin y al cabo la paciencia de Dios, dice aquí, es para que se arrepientan. Así que si a alguna persona mala le está yendo bien, ojalá que eso le sirva para reaccionar y darse cuenta de que Dios es el que da, el que bendice, el que hace llover, el que nos da la vida. En principio es esto. Ahora, piense esto, hermano. En la providencia de Dios, en los planes de Dios, en lo que Dios está pensando de aquí hacia la eternidad, puede que en esa providencia de Dios muchas personas malas, actuales, dentro de poco tiempo sean hijos de Dios y sean buenos. ¿Está pensando de esa manera? Mire, puede ser que el vecino tan malo que usted tiene o el jefe tan malo que usted tiene, en 2 semanas se convierta a Cristo, cambie su vida y ahora sea bueno. Y entonces uno dice, mira las cosas buenas que le pasó a esta persona y resulta que él no se dio cuenta, pero Dios en su providencia ha estado trabajando en ese plan para que esta persona, que Dios sabía que le iba a conocer, se arrepintiera, viniera a Cristo, cambiara de vida y hoy, después de tanto tiempo, al final termina siendo un hermano. ¿Cuántos de ustedes reconocen de que antes de venir a Cristo, de alguna manera Dios intervino en su vida? Ustedes son el argumento de lo que estoy diciendo. Porque la realidad es esta. Nosotros vemos hoy, en presente, quién es bueno y quién es malo. Pero Dios está viendo en futuro quiénes van a ser realmente los buenos, los de corazón transformado. Si en este momento, entonces, Dios tiene los mecanismos que Él crea necesarios para que una persona alcance salvación, yo tengo que decir gloria a Dios. Yo quiero que esa persona sea salva, aunque sea la más mala de la tierra. Porque ese es el deseo de Dios, de que toda persona alcance salvación. Entonces puede que muchas personas que sean malas hoy hagan muchas cosas malas para nuestra perspectiva, ¿no? Pero que en muchas situaciones les vaya bien. No sabemos cuál es la última palabra de Dios, no sabemos el plan que Dios tiene y cómo Dios puede tratar con esta persona para que al fin se arrepienta. Vamos a la otra pregunta. ¿Por qué a los buenos les suceden cosas malas? ¿Por qué a los buenos? Y yo creo que todos nos vamos a incluir dentro de los buenos, ¿no? ¿O usted, dónde está usted ubicado? ¿En los malos o en los buenos? Dígame de corazón, ¿dónde está usted? Empecemos diciendo que Jesús nos ha justificado. Todos somos justos porque el Señor lo hizo. ¿Cuántos son justos? Amén, muy bien. A los justos el Espíritu Santo vino a su corazón para transformar ese corazón y que tengan un corazón bueno. Así que usted está en ese proceso, ¿sí o no? Amén. Estamos en ese proceso de que Dios siga trabajando en nuestro corazón. Ahora, no todo lo que vemos es la pura realidad. No todo es tal cual nosotros lo estamos viendo. Hay apariencias de buenos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra hipocresía?
Hay muchos que parecen que son buenos y que no lo son tanto. Y entonces cada persona tiene que analizar su corazón, ¿no? Hay gente buena que a veces toma malas decisiones. Gente buena toda la vida, pero en un momento tomó una mala decisión. Hizo el préstamo, tomó un préstamo malo, no consultó, creyó que estaba bien y tiene una deuda, un agujero enorme que por años la tiene que cubrir y no sabe cómo hacerlo. Entonces, porque es bueno, nunca le va a pasar esto. No, la verdad es que tenemos que asesorarnos, tenemos que tomar buenas decisiones, tenemos que saber hacer las cosas bien. Pero no implica que alguien que tenga un corazón bueno, de repente tome una mala decisión. O por ahí irse a otro estado, por ejemplo, ¿no? Un estado donde haya más calor, o haya menos frío, o que no haya tantos huracanes, o que no haya tantas nevadas, y de repente no era el lugar. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, a ver cómo reenderezar este rumbo, ¿no? Cómo reorientarlo. Estamos diciendo que personas buenas puede que a veces no tomen buenas decisiones. Entonces las consecuencias pueden estar a la vista, puede notarse y verse esto también. Hay gente que sufre consecuencias de decisiones ajenas. Están bajo la tutoría, supervisión o el orden de otra persona y esta persona tomó una decisión por ellos, se equivocó y entonces están sufriendo la consecuencia que otra persona ha tomado por ellos, ¿no? De pronto esto se puede transmitir en lo que es el matrimonio. Uno trataba de hacer las cosas bien y la otra persona lo hizo mal. Entonces está recibiendo las consecuencias de la otra persona, no por uno mismo que haya tomado esa decisión. Los niños, ¿por qué los niños sufren? ¿Por qué los niños pasan hambre? ¿Es culpa de Dios? Dios dice que estableció que los padres eduquen, formen y críen a sus hijos. Son los padres, los tutores, que le tienen que dar de comer, que los tienen que proteger. Entonces, no es culpa de Dios. Tiene que ver con la persona al quien están cuidando. Así que, si nos pasa algo alguna vez, o algo sucedió porque mis padres no me cuidaron, o porque los abuelos que estaban protegiéndome no lo hicieron, y demás, estamos recibiendo una consecuencia que nosotros no teníamos nada que ver, pero la recibimos por aquellos que nos estaban cuidando, instruyendo y demás. Personas buenas pueden recibir consecuencias, pero no porque Dios lo haya querido así, sino porque las personas que deberían haberlos cuidado no lo han hecho. Consecuencia del pecado original, todos estamos bajo el mismo mundo. Este mundo no es como Dios lo había hecho. Este mundo ha sido distorsionado por causa del pecado original. ¡Ay, lo que era este mundo antes de que Adán y Eva cayeran! Era el paraíso, tal cual. A partir de ahí todo se degradó. Ahí empezó la enfermedad, la tristeza, la muerte, la angustia. Todos estamos viviendo en el mismo mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites a mis discípulos del mundo, sino que los libres del mal en el mundo. Mientras estamos viviendo en este mundo, vamos a recibir consecuencias como todo el mundo. Consecuencias de enfermedades. Hay creyentes que aman mucho al Señor y son muy buenos y se enfermaron de COVID. ¿Cuánto levanta la mano? ¿Hay alguien que no se enfermó de COVID todavía? Aleluya, que el Señor los guarde. Amén, amén. Pero no significa que uno que se enfermó o que no se enfermó sea más bueno o más malo que otro. Porque estamos en un mundo donde todos nos enfermamos. ¿Alguien se agarró gripe alguna vez? Pecador. Es así, es una realidad que estamos en un mundo corrompido, lleno de enfermedades y alguna vez la hemos tenido que sufrir. ¿Algún accidente? ¿Alguna cosa que no imaginamos que iba a pasar? ¿Algún tornado? Tenemos entre nosotros hermanos que han pasado por terremotos, hermanos que han pasado por huracanes. Y la verdad del asunto es que no porque sean malos o buenos han tenido que sufrir esas consecuencias, sino porque estamos en un mundo corrompido y hasta que Cristo no venga en su segunda venida a establecer su reino aquí, este mundo sigue perdido. Solo el Señor en su reinado va a cambiar las cosas.
Eso será cuando el Señor venga. Mientras tanto, estamos en este mundo con las consecuencias del pecado original. ¿Sabía usted que muchas cosas malas evitan otras cosas peores? ¿Sabía eso? Muchas cosas malas que le pasan a gente buena evitan cosas peores que no sabían. Y creo que nunca van a saber. Pero hay cosas malas que al final terminan siendo buenas. Mire, hace una semana atrás, no voy a dar nombre, pero hace una semana atrás, estaba con mi esposa orando por el desayuno. Y en ese momento, cuando terminamos de orar por el desayuno o el almuerzo, ahí ya no me acuerdo, Dios puso en mi corazón el nombre de una persona para orar. Estaba terminando la oración de la comida. Y digo, y Señor, también estoy pidiendo por tal persona para que tú lo guardes, lo protejas, que le vaya bien en este día y demás. A las 3 horas de esa oración, me dice Alexandra, esa persona tuvo un accidente. A ver si puedes ir para allá, a ver si puedes ayudar. Mientras yo iba para ver a esta persona, le dije al Señor, Señor, no entiendo, me hiciste orar por esta persona, te pedí que lo protegieras y le tiene un accidente, pues la verdad es que capaz que ni hubiera orado, pero tú me dijiste que ore. Y mientras iba en ese viaje, digo, bueno, no, yo sé que esta pregunta, Señor, no tiene sentido porque tú tienes control de todo. Yo lo sé, solo estoy protestando, nada más. Así que cuando llego al lugar, tengo la explicación de lo que pasó. Esta persona que iba en su carro, de pronto se le atraviesa otra persona, ¿no? Se le atraviesa un carro mal y por evitar el accidente, entonces gira rápidamente su carro y se golpea contra el cordón de la vereda. Y ese cordón de la vereda lo único que hizo fue reventarle las gomas, las llantas. Así que tendría que llevárselo una grúa. Entonces la otra persona que no sufrió ningún accidente y esta persona tampoco, ¿no? Solo las 2 gomas, eso es lo que me voy enterando. Esta persona dice, ay, lo siento mucho, la verdad, tan distraído. Vamos a arreglar todo lo que te ha pasado. Así que lo llevaron al taller, le pusieron las gomas nuevas, las llantas nuevas, y hoy por hoy ese auto no tiene nada, ese carro no tiene nada, al contrario, ahora tiene gomas nuevas. Y a esta persona no le pasó nada y la otra tampoco. Y entonces Dios me tapó la boca. Me dijo, yo te pedí que oraras. Y este conductor, pues ha tenido gracia, ha tenido sagacidad, ha tenido rapidez para evitar ese accidente. Y digo, sí, me callo la boca, voy a seguir orando cada vez que tenga la carga de alguien, orar por alguien. Porque esto que parecía malo, al final resultó que evitó una tragedia. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué un creyente tendría que haber roto 2 gomas de su carro? Bueno, Dios sabe de qué manera proteger. Digo que a nosotros puede que nos pasen muchas cosas en la vida y Dios las permite porque está evitando otras cosas que son peores. Eso no lo sabemos, pero un día lo vamos a saber. Un día todo se va a saber. Así que créeme que la Biblia dice que el Señor hoy tiene control de tu vida, que si hay algo que parece que es malo, pues Dios lo usa para bien. Hay un plan. Dios sabe cómo tratar esto. Le voy a dar un extremo en la Biblia, un extremo fuerte. Espero que lo entienda según lo que dice la Biblia. A veces Dios se lleva a su presencia a personas justas para que no sufran más. No sufran cosas peores o terminen tan mal que se van fuera de la gracia de Dios. Dice esto Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Eso está diciendo Dios. Que hay justos que están sufriendo tanto, que están o van a pasar a una situación tan fuerte y delicada que nosotros
humanamente hablando no lo sabemos, y Dios prefiere llevárselos a su presencia. Ojalá pudiéramos tener esa perspectiva de Dios cuando pasan las cosas tan complicadas y difíciles que no hay explicación aquí. Tendríamos que decir, Dios sabe lo que está haciendo, cuál es su plan. En la eternidad vamos a decir, wow, Señor, gracias por lo que hiciste, porque ahora somos salvos, estamos aquí todos juntos, dándote gloria a Dios y entendiendo de que si no hubiera sido así, hubiera sido terrible. Y Dios supo qué hacer. Aún así creo que todavía nos queda la pregunta, pero ¿por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué si quiero amar al Señor todavía sufro? Todavía hay consecuencias, hay momentos que estoy sufriendo cosas difíciles. ¿Por qué Dios permite que sufran sus hijos? ¿Por qué no responde a las oraciones más rápido? ¿Por qué otros no pasan las situaciones tan difíciles como las nuestras? Déjame darte 7 perspectivas de la palabra de Dios. En primer lugar, hay muchos asuntos que se están desarrollando en la esfera celestial y que nosotros no vamos a llegar nunca a entender aquí en la tierra. Eso lo dice la Biblia muchas veces. Puedes preguntarle a Job. Él nunca supo. Después hubo una revelación, pero él no sabía lo que estaba pasando. David muchas veces le pasó lo mismo. Es verdad que él tomó a veces muy malas decisiones, pero otras veces, que no tenía nada que ver con él, recibió consecuencias que no sabía, pero había un plan de Dios allí. Pregúntale al apóstol Pablo, amando al Señor, sirviendo al Señor, dando su vida. Hay una lista que tiene ahí en Corintios que es terrible en todas las cosas que han pasado. Pero a veces hay unos planes de Dios que nosotros no lo vamos a comprender nunca mientras tengamos una mente finita aquí en la tierra. Pero podemos atribuirle a Dios su soberanía, atribuirle que Dios sabe lo que está haciendo aún en las situaciones más delicadas. Segundo, con el sufrimiento aprendemos. Aprendemos cosas que de otra manera no aprenderíamos si no era por sufrimiento. Lo digo por experiencia propia, tal vez tú tienes mucho que compartir de eso también. Si no hubiera pasado esta situación de tanta angustia, pues no hubiera aprendido esto que era tan importante. ¿Cierto? Tercer lugar, también se desarrolla nuestro carácter. En el sufrimiento nuestro carácter es formado, se hace más dócil, se hace más sensible. Podemos entender mejor que Dios está trabajando en nuestras vidas. El sufrimiento nos forma, nos adapta a ese plan de Dios. 4, el sufrimiento nos da mayor capacidad para entender y consolar al que sufre. Tenemos empatía por otro que está sufriendo lo mismo que a mí me tocó sufrir hace tiempo atrás. Así que lo estoy entendiendo, sé lo que le está pasando porque a mí también me pasó. Puedo comprender mejor la necesidad de otra persona y poder ayudarlo en esa situación. 5, en medio del dolor muchas veces tenemos la oportunidad de experimentar la presencia de Dios de una manera única y sobrenatural. Si no fuera por ese momento tan difícil que Dios se reveló y Dios hizo algo sobrenatural en nuestras vidas, nunca lo hubiéramos conocido. Nunca hubiéramos sabido que esto era así. Nunca hubiéramos visto la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Miren, nunca hubiéramos sabido la sanidad que Dios hace si no hubiéramos estado enfermos. No sabríamos lo que significa provisión de Dios si no hubiéramos tenido ni un centavo y teníamos que pagar algo. Y Dios proveyó. Es que situaciones así nos hacen ver mucho más a Dios, que Dios se glorifique en nuestras vidas. 6, el sufrimiento nos ayuda a madurar. Si tenemos la perspectiva, por ejemplo, de José. José dice, todo lo que a mí me pasó es porque ha sido el plan de Dios para traer algo tan bueno hoy, en este momento. A José lo vendieron sus hermanos, después le fueron a pedir perdón, arrepentidos. Y bueno, ahora murió nuestro papá Jacob, ¿qué va a hacer de nuestras vidas? Y van a hablar con José, que nos perdone otra vez. Y José dice, pero quédense tranquilos, si todo esto lo hizo Dios. Ustedes no me vendieron acá, ustedes no me vendieron, ustedes no me mandaron a Egipto. Fue Dios el que me trajo a Egipto. ¡Wow! Eso lo dijo José, mientras sus hermanos lo vendieron. Pero él entendió que había un plan de Dios. Y en ese plan Dios sabía lo que estaba haciendo, porque ahora José era gobernador de Egipto,
estaba cumpliendo ese plan de Dios y toda su familia, más de 70, habían ido a Egipto no solamente a alimentarse, sino a crecer como una nación. Séptimo, todo lo que suframos al fin va a ser transitorio. Cualquier sufrimiento va a ser transitorio. ¿Cuánto puede durar? ¿80 años? ¿90 años? ¿Qué es eso en comparación de una eternidad? Dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Esta tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu perspectiva? Quiero darte una nueva perspectiva. Una perspectiva desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Conoces tú lo que se llama el sesgo de supervivencia? Te voy a dar un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados que peleaban contra Hitler, ellos lo que hicieron es, cada vez que venía un avión de los bombarderos, lo que hacían era ver dónde habían sido infectados por las balas. Así que hicieron un mapa, está ahí en la imagen, hicieron un mapa de todos los aviones que volvían, dónde estaban las partes que más habían sido afectadas para poder reforzar esas partes del avión. Claro que no podían reforzar todo el avión porque se iba a ser muy pesado, entonces ellos iban a poner solamente la parte donde estaba más afectado. Así que la lógica para ellos era, ok, vinieron estos aviones, ahí están visiblemente los puntos que tenemos que reforzar. Pero hubo un matemático que se llamó Abraham Wald que dijo, estamos pensando mal, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los puntos rojos solo representan el daño de los aviones que llegaron a casa. Pero no sabemos de los aviones que no llegaron. Los que no llegaron es justamente que recibieron los impactos en otro lado, no acá. Así que era una visión totalmente diferente. Las áreas que tenían que reforzar eran los lugares donde no había puntos. Noten ustedes, claro, ahí están, por ejemplo, los motores del avión. Si son bombardeados los motores no aparecieron. Por eso la perspectiva es, ok, tenemos a los que volvieron. Tal vez, ¿qué diría el piloto? Ay, mira mi avión, cómo quedó, todo agujereado. Pero volví. Había otros que a lo mejor recibieron un solo agujerito y no están hoy acá. ¿Se dan cuenta de la perspectiva? Eso es lo que se llama justamente el sesgo de sobrevivencia. A veces vemos nosotros las cosas de los que sobrevivieron en esa realidad y no nos centramos en aquellos que no sobrevivieron. Dicho esto, el ejemplo para nosotros sería, ¿por qué, Señor, tiene tantos agujeros mi avión? ¿Te has preguntado alguna vez? Ay, acá ando, estoy llegando, estoy sobrevolando, pero me han dado por todos lados. Tantos agujeros. Pero desde el punto de vista de Dios, tú estás aquí. Los motores de tu fe están aquí. Hoy sigues volando a pesar de los agujeros que tenga tu vida. Porque tu fe está respaldada por Cristo. Ahí es donde está reforzado. Y yo creo que todos tenemos más de un agujerito en nuestra vida. Y la verdad es esto, no sabemos todo lo que habrá pasado, ¿no? Pero hasta ahora el Señor nos ha preservado, hasta ahora el Señor nos ha tenido con Él, hasta ahora, a pesar de los agujeros, seguimos volando, hermano. Lamentablemente hay otros que ya no vuelan más. Hay otros que no están, hay otros que se perdieron, hay otros que no llegaron a casa porque fueron tocados justamente en estas cosas que son vitales. ¿Cuál es la parte vital desde el punto de vista de Dios? Es la fe. La persona que pierde la fe pierde el motor de su vuelo, se cae, no hay nada más que hacer. El que mantiene la fe en Cristo, agarrado de Cristo, creyendo en el Señor, va a seguir volando, va a poder sobrevivir. Le dejo un último versículo, Carlitos ahí, Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te ha llamado, Dios te sostiene. Más allá de lo que tú creas que han sido cosas malas que te han pasado, en la perspectiva de Dios, Él siempre ha tenido el control. Dios siempre supo qué hacer. Dios nunca te ha dejado a la deriva. Siempre ha hecho que tú puedas volver a casa, porque tu fe está agarrada del Señor. Así que quiero animarte hoy a que sepas que Dios no te ha olvidado. El Señor no es que no te cuidó por esos agujeritos que puede haber en tu vida, sino que en el plan de Dios, Dios te salvó de muchas otras cosas peores que tú no sabes. Dios te ha rescatado, te ha dado vida, y en la eternidad todo estará clarísimo. Será tiempo de adoración y darle gloria al Señor por todo lo que Él hace.